Muy buenos días a todos, les habla Nicole Rivera junto a mi esposo Gabriel Colón. y somos asesores de la Pastoral Juvenil Seguidores de Cristo, y en esta mañana vamos a estar dando las primicias al Dios vivo junto al ministerio Haz de mí un hombre nuevo. Como saben, durante la semana hemos estado reflexionando sobre los frutos del Espíritu Santo, y en esta mañana especialmente vamos a estar hablando de los frutos de la modestia y la castidad. La modestia, en definición, regula sentimientos como la presunción, la vanidad o la altanería. En este sentido, se asemeja más bien a la humildad. La persona modesta no tiene o no manifiesta una alta opinión de sí mismo, sino que le resta importancia a sus virtudes, sus logros, y tiene a la vez la capacidad para reconocer sus defectos y errores. Un gran ejemplo que podemos encontrar de una persona modesta, fuera parte de Jesús, es San José, que pues sabiendo su peso, su gran peso y su misión, pues nunca se le vio ser una persona que buscaba protagonismo y siempre estaba acorde al plan de Dios. Entonces, pues nosotros tenemos que aspirar a ser personas modestas para dejar a un lado lo que nosotros queremos y ver más bien el plan de Dios, sin trastocarlo mucho y dejando atrás el egocentrismo, para así poder darnos a los demás y no buscar lo que queremos nosotros, sino lo que quiere Dios para con nosotros, para así poder tener una vida plena y llegar a la santidad. Si vemos una otra prueba de la modestia, son los santos que dejaron sus vidas para seguir a Dios, y sin presunción alguna y sin buscar protagonismo, que yo creo que eso es como que lo más importante en cuestión de ser una persona modesta, es darle el primer lugar a Dios y dejarse uno atrás. Obviamente todos tenemos nuestros talentos y los vamos a poner al servicio de Dios, pero no para ser reconocidos como por tener ese talento y por ser más que los otros por X o Y talento, sino porque Dios lo puso ahí y es para que el plan de Dios en nuestras vidas se dé, dándole el protagonismo a Dios, y no buscar uno la forma de resaltar. Cuando hablamos del fruto de la castidad, muchas veces pensamos, ¿verdad?, en que estamos hablando únicamente de los novios y de que se mantengan castos o sin relaciones hasta el matrimonio. Y eso forma parte de la castidad, pero la castidad abarca muchas más cosas, y todo desde la vocación a la que hemos sido llamados, ya sea el matrimonio, ya sea la vida religiosa o la vida consagrada o la vida de soltero o los que no estén casados. Todos estamos llamados a la castidad. La castidad es un fruto que muchas veces no se habla mucho o genera confusiones o es un poco complicado. Así que me gustaría comenzar por algo bastante sencillo, que es explicando de dónde viene la palabra de castidad. Y la palabra castidad viene del latín castitas o castitatis, que significa pureza,
y también de la palabra del latín castus, que significa puro, continente, íntegro y virtuoso. Así que la castidad en sí significa una persona, ¿verdad?, pura, íntegra, una persona virtuosa. La castidad es contraria a lo que conocemos como la concupiscencia, que es el deseo de bienes materiales o terrenos, en especial el deseo sexual exagerado o desordenado. En el Catecismo de la Iglesia Católica se nos habla de la castidad en detalle y nos dice que la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. Esto quiere decir, ¿verdad?, que la castidad nos lleva a tener una unión o una integración entre lo que es la parte espiritual de nosotros, pero también nuestro cuerpo, nuestra parte física, que muchas veces pues lo vemos como que son dos cosas que están separadas, y entonces la castidad lo que hace es unirlas, ¿no? Y humanizar lo que es la sexualidad. Y para entender la castidad tenemos que también entender que la sexualidad Dios la crea con un propósito que va mucho más allá de lo que como el mundo la ve, ¿no? Y también en el Catecismo de la Iglesia Católica más adelante nos dice: la sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y la mujer. Así que la sexualidad, ¿verdad?, ha sido creada con el propósito de esa unión y esa comunión entre el hombre y la mujer que se da en el matrimonio, obviamente con el fin de la procreación. No es simplemente como el mundo a veces la ve, que es por el placer, sino hay un propósito mucho más allá de. Y si fuera solamente por placer, pues no sería tan complicado, ¿no? Porque pues vemos que las personas, a causa muchas veces de no vivir en castidad, sufren mucho, ¿verdad?, porque ven este tema como algo por simplemente mero placer, ¿no? Y no es eso, hay un propósito de amor y de entrega. Y entonces eso es lo que pues, la sociedad hoy en día lamentablemente muchas veces no entiende, y por eso es un tema que se vuelve tan complicado y que yo siempre digo que a la vez es simple, porque la iglesia pues es bastante clara ¿verdad?, en su misión y en su visión acerca de lo que es el matrimonio y la castidad. Porque la iglesia le dice a los jóvenes, esperemos hasta el matrimonio, ¿verdad? Porque la sexualidad se hizo con un propósito muy grande y requiere una responsabilidad que la misma iglesia está diciendo: espera a que estés con la persona que el Señor te tiene preparado para ti. Así que la castidad pues es una virtud que entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. Y como mencionaba, estamos viviendo en una sociedad de muchos excesos, porque hay muchos vacíos, porque hay una falta de amor a Dios bien grande que muchas veces buscamos llenar en el mal concepto del placer mundano. Y de ahí es que surge, ¿verdad?, ese vacío que hay en la sociedad hoy en día, de verdad, de querer buscar el amor en los lugares que no son correctos y no buscar el verdadero amor que viene de Dios, que viene de la entrega a Dios. Decía Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo que todo esto que vemos ahora en la cultura contemporánea, de esa apreciación exagerada al cuerpo y la sexualidad, en la que se vende la idea de que hay que disfrutar, de que uno puede hacer lo que uno desee, él decía que no es porque haya una exagerada apreciación o valor de la sexualidad y el cuerpo, sino que es que las personas no entienden el verdadero valor que esto tiene y el verdadero propósito con el que Dios lo creó. Así que ellos no apreciamos suficientemente
el propósito. Y como no lo apreciamos y como no entendemos el verdadero valor, pues entonces por eso es un tema tan complicado y que surgen tantos problemas y y nos lleva a tanto pecado, porque nos enfocamos en el placer y no en el verdadero amor, en el verdadero gozo de la vida y de la familia. Tenemos varios santos que son ejemplos de castidad y que incluso han muerto por la castidad. Quisiera hablar un poco de Santa Inés de Roma. Santa Inés nació cerca del año 290 y fue una niña que fue criada en la fe cristiana, y ella consagró a Jesús su virginidad desde muy pequeñita. Entonces, un día ella venía del colegio, entonces el hijo del alcalde de Roma se enamora de ella y se obsesiona con ella y le prometió que le iba a dar muchos regalos a cambio, ¿verdad?, de que ella se casara con él. Pero ella le dice a él que ella ya ha sido, ¿verdad?, solicitada por otro amante y que ella ama a Cristo y que ella va a ser la esposa de aquel cuya madre es virgen. O sea que ya ella había hecho un compromiso de ser casta, de vivir esa castidad desde niña. Obviamente, pues el hijo no entiende esto y muy molesto, pues recurre al poder de su padre, que era el alcalde, y entonces pues obviamente el papá entra y empiezan a amenazan a Inés al punto de que pues la arrestan, y entonces ella sufre golpiza, ella sufre mucho maltrato, tratan de convencerla a través de la fuerza de que reniegue de su fe y de su voto de castidad y que se case, porque tal era la obsesión del hijo del alcalde con ella. Pero ella siempre se mantuvo fiel a su voto de castidad y terminó siendo martirizada y la degollaron porque ella siempre fue fiel. Y pues se le conoce como la patrona de las jóvenes que desean conservar la pureza. Y su fiesta se celebra el 21 de enero. Entonces, Santa Inés es un ejemplo y un modelo de castidad para la juventud en estos tiempos, ¿verdad?, de materialismo. Ya para ir culminando, la castidad no se trata de reprimir los deseos, sino de dirigirlos al propósito con el cual Dios los creó. Es no dejar que nada ni nadie nos domine, es tener control sobre nosotros, es tener autodominio, es saber, ¿verdad?, como decíamos al principio, tener esa integración entre mi yo espiritual y mi cuerpo y mi parte física, y es poder dominarlo. Y en cierta parte el fruto de la castidad nos libera del pecado y de las impurezas, porque podemos controlarnos. Y al principio, y también decía Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo sobre la castidad, que decía que tenía dos partes. La primera es esa resistencia, ¿no?, a la concupiscencia y la resistencia, ¿verdad?, al desenfreno y a ese placer. Pero entonces luego la segunda parte se trataba de esa liberación, ¿no?, porque ese esfuerzo de la primera parte de la castidad nos libera. Y entonces pues ahí es donde viene, ¿verdad?, ese dominio que es el fruto de la castidad y que nos permite mantenernos castos en nuestras diferentes vocaciones. Él decía también que el ejercicio de la castidad es la vía de la santidad de los esposos. En el matrimonio cristiano la castidad nos hace santos. También decía que la sexualidad es una entrega, una donación de tu persona al otro, y que la Eucaristía también es un ejemplo, ¿verdad?, para los esposos de la comunión conyugal, porque en el matrimonio el hombre y la mujer son una sola carne, así, ¿verdad?, y se unen y se aman, así como Cristo también se entregó por la iglesia.
En esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia para poder levantarnos y no justificarnos, decir, no, es que yo soy débil, es que no puedo, sino que el Señor nos ayude, ¿verdad? El Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos dé la fuerza para poder vivir la castidad desde nuestras diferentes realidades y también para vivir la modestia, para que siempre sepamos que todo siempre es para la gloria de Dios y no para la de nosotros. De manera especial, vamos a orar por todos los matrimonios del mundo para que puedan perseverar en la castidad y la modestia. También vamos a pedir por todos los noviazgos, especialmente aquellos que en estos momentos se encaminan al matrimonio, para que sepan esperar con amor y paciencia al matrimonio. Y pedimos para que la pureza reine en el mundo y para que no siga dominando el pecado y el materialismo y estas ideas tan desenfrenadas de la sexualidad que muchas veces nos reina hoy en el mundo. Y reconocemos nuestra debilidad ante el Señor y pedimos su misericordia. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este ratito de reflexión. Te pedimos que nos des tu gracia, la fuerza y la perseverancia para ser castos y modestos y que estos frutos se manifiesten en nuestras vidas. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Así que, Señor, te pedimos que a través de los frutos del Espíritu Santo podamos ser luz y llevar tu palabra y que muchas personas puedan conocerte a través de esos frutos en nosotros y en los demás, para que tu palabra siga creciendo y para que tus frutos cada vez sean más en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Amén. También nos encomendamos a nuestra Virgencita, que es ejemplo de pureza y castidad. Y por último, te doy gracias, hermanos, por haber compartido con nosotros en este ratito. Espero que haya sido de bendición y deseamos que tengan un buen día.